Bien, buenas noches. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Comenzamos esta quinta clase de Zoom, la cual es continuación de la cuarta, que estaremos terminando el Zoom in de la vida de Jesús. Queremos estar mirando a detalles, aspectos prácticos del ministerio del Señor Jesús, y de ello tomaremos para nosotros lecciones y luego en la sexta clase estaremos aplicándolo a nuestras vidas particulares. Vamos a comenzar orando, pidiéndole a Dios que nos dirija, que nos dé su gracia. Padre amado, por ti estamos aquí porque queremos aprender de ti mirándote. Señor, a veces tenemos visión de bulto, a veces vemos a grosso modo, a veces el apuro del día nos hace superficiales. Y Dios, hoy estamos aquí porque queremos verte a detalle, queremos que a nuestro corazón llegue, Dios mío, la información que de soslayo estaba en cada momento que estuviste allí, colateral, donde habían principios, verdades, intereses móviles que a veces no notamos. Queremos que tú hoy nos los muestres, que nos enseñes y que luego nos des la gracia para vivirlo, Señor, para andar como tú anduviste. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papá. Amén y amén. Bien, amados, en esta quinta clase estaremos viendo el contexto, tres contextos en donde estuvo Jesús, el contexto donde andaba con el mundo, según también los criterios, los estándares, y por último estaremos viendo las estrategias que él en muchos momentos tuvo que usar. En todos los detalles que estaremos viendo, queremos analizar, recuerden qué está diciéndonos Dios, qué está diciéndonos Jesús, qué podemos copiar, qué podemos ubicar, traer de ese contexto al nuestro, y qué cualidad de carácter de Jesús se está poniendo de manifiesto en cada uno de ellos. Entonces comenzamos. Esta clase es continuación de la anterior. Recordarán que estuvimos viendo su interacción con muchas personas, con muchos momentos, y estuvimos viendo allí toda la gracia, la autoridad, todo el celo, el amor, todas las cualidades hermosas que tuvo nuestro Jesús andando en su ministerio. Hoy queremos comenzar y es un tramo largo, por tanto vamos de lleno al tema. Siguiendo en este análisis, llegamos al templo. Jesús, por ejemplo, mirando en el contexto, vivió en una cultura donde estaba, recordarán que el templo, centro máximo de adoración y de celebración de la vida religiosa judía, y allí comúnmente se hacían actividades. Y entonces lo vamos a ver muchas veces en el templo, otras veces en fiestas, celebraciones judías, y en cada una de ellas había su contexto, el cual queremos detallar hoy para entender la cualidad que está teniendo Jesús y está vivenciando en ese momento. En Juan capítulo 7, versículo 25, estando él en el templo, la Biblia dice, decían entonces unos, los de Jerusalén, dice, no es este a quien buscan para matarle. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús, enseñando en el templo, dice la Biblia, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que la que éste hace. El contexto que estamos viendo aquí es en el templo, donde se sentaban y se reunían personas en contexto judío de celebración, contexto de buscar la Torá, sacar de ahí la información, los mandamientos, lectura de cada precepto. Jesús está allí alzando la voz y expresando una expresión para que ellos entendieran que tan verdadero es el que le envió como es él, y está diciendo allí de dónde él está viniendo. Y ellos lo entendieron claro cuando ellos entonces procuran prenderle, pero la Biblia dice que no había llegado su hora. O sea, en un contexto religioso, Jesús levantó la voz, habló fuerte y aclaró que él venía de Dios. Sin embargo, había allí todo un ambiente donde algunos piensan que los gobernantes ya lo habían reconocido como el Cristo, porque
Realmente nadie se atrevía a echarle mano, aunque procuraban prenderle. La Biblia dice que no había llegado su hora. O sea, estamos viendo la actitud de una persona con un carácter resuelto, denodado, que no teme decir verdad delante de personas que pudieran no recibirle, y lo está diciendo a viva voz. Está levantando la voz y lo está haciendo entender delante de muchos que estaban en aquel lugar. También luego dice más adelante también en esta fiesta judía se llamaba la fiesta de los tabernáculos, y también Jesús estuvo allí y tenía una relación con este mundo judío donde las celebraciones de fiestas tenían siempre un contexto escritural de recuerdo a algún hecho que Jehová había hecho. En Juan 7:37 dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús también de nuevo se pone en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vemos dos contextos, un contexto sagrado, sacro, religioso en un templo, y aquí en una fiesta donde había una celebración judía, donde quizás cada cual estaba muy enfocado en lo que iba a darse en la fiesta, en lo que se iba a vivir. Y aquí Jesús de nuevo se levanta, alza la voz y dice algo muy fuerte para escucharlo por ello, que dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta expresión marcó una disensión entre las personas. Estamos hablando entonces que en medio de una fiesta él está dando una expresión que está invitando a las personas a creer en él. Para un judío en una conciencia monoteísta donde el único Dios es Jehová, decir que se crea en un hombre es algo ofensivo. Por tanto, de nuevo, aquí también se ve que algunos, versículo 44, querían prenderle. El mismo efecto de lo que estuvo pasando en el templo, ahora está pasando en una fiesta, porque ellos lo entendieron bien. Querían prenderle, pero de nuevo, ninguno le echó mano. Hubo disensión, hubo división, y vinieron alguaciles, dicen el 45, según los principales sacerdotes, los mandaron, y a los fariseos, y les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y estos alguaciles que habían escuchado lo que Jesús había dicho en la fiesta, le dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Hay una expresión clara aquí de lo que está sucediendo, y es que hay disensión entre las personas. Jesús tuvo un carácter que, aunque él vio que su palabra, lo que pudieran interpretar de lo que él decía, podía marcar divisiones entre el pueblo, con todo y eso lo dijo. O sea, él está enmarcado en un ambiente de celebración judía, en un ambiente donde hay personas importantes, donde está el pueblo, y él no tuvo un carácter, digamos, débil de decir, no voy a hablar aquí porque quizás me malentiendan, o a lo mejor se va a formar una división, o a lo mejor unos van a coger para la derecha y otros para la izquierda. Allí los propios alguaciles tuvieron la interpretación de que estaban impresionados de que nadie había hablado como este hombre. Igual fueron reprendidos por los principales sacerdotes, decirle, también ustedes cayeron en el engaño. O sea, vemos un carácter que cuando tiene que hablar Jesús habla, que no está esclavo de la pena, que no tiene complejo, que habla lo mismo en una fiesta que en un templo, que además levanta la voz, que usa inflexión de voz, que no tiene pena. Y en cuanto a esa fiesta, luego veremos algunos detalles más. Pero ahora solo hasta ahí, queremos nada más ver que no está esclavo a complejo, que no tiene prejuicio, que no trae un temor de que se forme alguna división, o que algunos no le crean, o que esté cobarde, que lo quieran prender. Él sabe que cada cosa en la vida de él va a estar en el tiempo de Dios, y solamente lo podrán prender cuando haya llegado el tiempo señalado. En otras situaciones podemos verlo también interactuando con aquellos que le rodeaban, con Judas, por ejemplo. Después del bocado de pan, Jesús le dice en Juan 13:27, Satanás entró en él, en Judas, y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Vemos aquí un carácter igual resuelto, valiente, decidido, templado, porque pensemos en el contexto. Tú sabes que alguien te va a traicionar. Tú sabes que alguien está al lado tuyo jugando una hipocresía. Tú sabes que alguien ya no tiene arreglo, ya vendió su alma al diablo. Tú sabes que ese alguien, por mucho que le digas, no va a desistir de su empecinado corazón. Jesús está mostrando allí una valentía. Yo me pregunto cuántos de nosotros pudiéramos pasar una situación como esa, saber que tenemos un traidor, una persona que nos va a delatar, que nos va a poner en grande aprieto, en grande problema, y que Jesús le diga así, lo que vas a hacer,
hazlo más pronto, dice acá en la traducción. O sea, está entendiendo que hay personas que ya están decididos y no importa, y está aceptando el reto, está aceptando la severidad de lo que venga, el conflicto, la crisis, está diciendo, adelante, hazlo. Y esto es una expresión de un carácter muy fuerte, un carácter decidido que entiende la voluntad de su padre y que lo acepta como lo mejor para su vida. Ante Pedro, igual, dice en Marcos 8:33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ya sabemos qué estaba pasando. Pedro le estaba pidiendo que no le pasara nada, que él no fuera hasta Jerusalén, que no le fuera que no lo aprendieran, que estuviera él, que no lo prendieran, correctamente dicho, que estuviera él a cuidado, a salvo, a resguardo. Y él le dijo, y él vio que Pedro estaba actuando en una humanidad tal que le estaba dando lugar a Satanás y estaba actuando bajo ese humanismo y lo estaba estremeciendo. Jesús pudo entonces dar una palabra clara y estamos viendo un carácter que acepta igual el designio de Dios, que acepta el reto, que acepta la voluntad de Dios y que entiende que un llamado, un ministerio va a traer siempre situaciones difíciles y no está huyendo de esas designios que está marcado por el Padre para él. También a Pedro, en Juan 21:21, tiene otra reprensión. Dice también, cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Está hablando del otro discípulo, Juan, el discípulo amado. Y Pedro está con un poco quizás de envidia, ¿y qué de este? Un poco, y Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Entonces, igual vemos que Jesús no tuvo problema con tener tratos diferenciados, con poderle decir a una persona, contigo quiero esto y con aquel quiero lo otro, y no lo escondió, y pudo ubicar a sus discípulos, algo que uno continuamente nota, que cuando los discípulos o las personas que siguen quizás a los gobernantes o a los grandes líderes o a cualquier líder, los discípulos tienen entradas a sus corazones y los motivan, los mueven, los llevan a hacer cosas incorrectas o a decir cosas incorrectas. Aquí estamos viendo que Jesús fue una persona equilibrado, que fue decidido, que fue resuelto y lo que había decidido hacer, si aún uno de sus discípulos no lo entendió, lo pudo frenar. A ti que, Pedro, yo lo que quiero es hacer con él algo, tú no tienes incumbencia en ese asunto. No lo pudo mover, no se redujo a un sentimentalismo barato, no lo llevó a, ay Pedro, qué pena me da contigo, yo no sabía cómo decírtelo, fíjate que yo también tengo algo bueno para ti, no te me pongas así. Pedro recibió una reprensión y ahí vemos un carácter que actuó claro para con Pedro, no, porque si no, no pudiera quizás desarrollar el ministerio. Ante Tomás igual, Tomás está también teniendo esa expresión porque Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Conocemos el contexto, un contexto donde estaban todos viendo el resucitado y Jesús estaba hablándole claramente, Tomás, no por andar conmigo eres bienaventurado, eres bienaventurado si crees. Y es algo igual que tenemos del carácter, muchas personas que podemos nosotros tener a nuestro alrededor, que creen en nosotros, que nos siguen y demás, tenemos que entender claro la línea divisoria entre que nos sigan y que le crean al que nos envió. Y es importante esto porque Jesús no se llevó por la idea de que ahí está, no lo vio como un problema de debilidad de fe, le dijo, realmente, Tomás, bienaventurados son los que creyeron sin ver. Y aquí está también algo de su carácter que nos hace ver que Jesús no fue una persona débil, complaciente o que disminuyó el llamado de Dios por quedar bien con los hombres. Igual en el análisis de los sistemas mundanos, dígase sistema económico, político, social del entonces, tenemos varios destellos de la Biblia como para entender cómo fue el carácter de este hombre Dios, Dios hombre, que estuvo en la tierra por nosotros, trayéndonos salvación. ¿Qué carácter tuvo? Lo cual Dios quiere que nos detengamos para copiar. Dice en Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. En el mundo existe el servilismo y Jesús lo que está diciendo aquí es que muchas veces se referían a los hombres como padres por un problema no de que fuera necesario, sino de porque querían caer en una actitud de agrado. Y Jesús lo está reprendiendo.
Por tanto, estamos viendo un carácter no solo que está con una identidad, un genuino corazón para Dios, sino que él no está actuando en servilismo y por demás lo está haciendo frente al templo, lo está haciendo frente a las personas a quien se le decían padre, lo está haciendo frente a los líderes saduceos principales, que eran los que tenían el control de aquella zona, aquel templo y de todo lo que se hacía religioso allí. Le está diciendo a los discípulos y a aquellos que estaban allí, que era una multitud grande, no le llamen maestro a nadie en la tierra. Eso fue una palabra que fue muy chocante, que quizás provocó mucho celo, mucho odio, mucha envidia, porque a los que se le llamaban padre estaban allí y ellos, por supuesto, les estaba quitando el caché. En el mundo hay mucho servilismo y siempre tenemos, pues, señor fulano y maestro, doctor, ingeniero, licenciado, y muchas veces nos pasamos o vemos que en los sistemas del mundo está haciendo daño muchas veces porque en los corazones de los que se dirigen a tales personas está el deseo de pues irse por debajo, caer bien, y muchas veces es un carácter que daña a la persona. También dice luego que él, o sea, estamos viendo que entendió que la gente no cree y que se justifica con no entender a otros, es falso. Mucha gente dice no creer porque no entienden a uno o a otro. Y Jesús se dio cuenta que el que no cree realmente es porque no quería creer. Y está usando un ejemplo, en el caso de Juan, y que era astemio, y en el caso de él, que era austero, una persona que vivió conforme a sus prójimos en su tiempo, y que él comía y bebía y está haciendo este análisis. Él no está cayendo en el complejo de los seguidores de que yo quiero que tú seas así para seguirte. Dice en Mateo 11:16, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, Jesús está diciendo, ustedes no creen porque no quieren creer. Ustedes tienen un corazón malo y los comparo a los jóvenes que están en la plaza, que están ociosos, que no hacen nada, que no les conviene ni un maestro ni otro. Juan no comía ni bebía, sabemos dónde vivía en aquel desierto, de qué se alimentaba, cómo se vestía, con piel de camello y todo. Y aquí está Jesús, que comía y bebía, que andaba con sus amigos, que iba a boda, que participaba en algún banquete, compartía con su familia, que comía con Marta, con María, con Lázaro. Y estamos viendo que no tenía problema para estar en un momento con ellos. Sin embargo, no lo tenemos, lo vemos como una generación que no quería creer. No creía ni a Juan, no creía en Jesús. Y así igual es un carácter decidido. No cree en el hombre de que, ay, yo quisiera que fueras diferente para creer en ti. No, si fuera diferente tampoco creías. Tu corazón está demostrando que no quiere creer. Igual en otro análisis de los sistemas, cuando las multitudes lo seguían, tampoco cayó en el falso en sentimiento de creer, qué famoso soy, cómo me siguen la gente, como hoy muchos caen en esa trampa, cuando tienen seguidores, cuando las personas le dan like, cuando la gente le dicen que bueno, cuando la gente le dicen seguirle por X o Y. Él no creyó en tales seguidores. En Juan 6:13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús está viendo que estas multitudes estaban emocionados, que cuando comieron, que cuando se saciaron, enseguida dijeron, este es el tipo, este es el hombre bárbaro, este es el que nos va a llevar adelante y que por tanto hagámoslo rey. Y él tuvo un carácter serio, sencillo, comprometido de decir, no, yo no vine a eso, mejor me voy. Y dice aquí que se retiró al monte solo. Más adelante a esta misma multitud, en el versículo 25,
Cuando se hallaban del otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús respondió y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí vemos que aquella multitud igual le siguió, aún cuando fueron allá al otro lado del mar, porque recordaremos que él se apartó y se apartó solo y se les desapareció. De pronto ellos lo buscan, lo encuentran del otro lado del mar y allá le dicen: pero Señor, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús se da cuenta que no andaban buscándole porque estaban, digamos, adorando a Dios por las señales que habían visto o por reconocer que el Mesías estaba entre ellos, sino porque les gustó el jueguito de comer y estuvieron saciados. Ese tipo de carácter, de poder identificar en el mundo cuáles son los intereses que mueven a las multitudes, por qué mueven las personas, qué es lo que en verdad tienen, y según los hechos, según las expresiones, las palabras, según el estatus, según el modus vivendi, eso lo hizo Cristo. Y se dio cuenta que en verdad no había una adoración, no había una piedad, no había una búsqueda de celo, con celo de Dios, no había una gratitud por la señal. Realmente lo que había era un interés de comer y de saciarse. Y allí entonces no solo se los identificó, sino que se los dijo y luego les da una exhortación: cambien el enfoque y trabajen por lo que permanece para vida eterna. En otro estudio, en otra parte también de aquel detalle de los estudios de los sistemas mundanos, en esta parte más bien ya de la parte humana, ustedes conocen cómo se usa la vana humildad. Pues fulano, no, no, yo soy el peor, yo soy el último, no, no, a mí no me gusta hablar de mí mismo, o yo pues yo prefiero callar, yo no quiero herir. Vamos a ver esa vana humildad si Jesús la tenía. Hemos puesto así esta cualidad que él no creía en la vana humildad. Juan 5:35, él dice: era la antorcha que ardía y alumbraba, hablando Jesús de Juan, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Más adelante, cuando hablemos de los apóstoles, veremos cuando algún apóstol tuvo que exponer su obra en el Señor o lo que había hecho y exponerla con celo para aclarar conflictos, también lo daremos. Pero aquí Jesús no tuvo vana humildad, dijo: aquí está uno que realmente mayor que Juan, mayor testimonio que el de Juan tiene. También en Lucas 11:31, en este caso hablando de Salomón, igual da otra expresión de que no era una persona atrapada por los conceptos esos falsos de humildad o de humanismo. Dice Jesús: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, Jesús está haciéndose mayor que Salomón, y sabemos que un hombre sabio como él, conocido por los judíos, ahí está él diciendo que él tenía más sabiduría que Salomón. Un hombre dice aquí más que Salomón. En Mateo 12:3 también tenemos otra expresión, y en este caso ya por el templo, nada más y nada menos por el templo, que esto era una ofensa literal casi a la conciencia social y religiosa de la época. Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues yo digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesús aquí está exponiendo ya no solo lo que se hacía en el templo, no solo los sacerdotes, David, los discípulos de David, sino que él se está poniendo muy por encima de todo ello, de David, de sus hombres, del templo, las obras que se hacen en él, incluyendo los sacerdotes en el templo. Uno mayor que el templo está aquí. O sea, esto, pongámonos una persona que tenga un complejo, no va a poder decir esto, se va a agachar o se va a humillar porque decir: ¿y yo quién soy? Esos complejos que muchas veces limitan para hacer alguna obra, porque el mundo disfruta humillarnos y decirnos: ¿y tú quién eres? ¿Y tú a dónde vas? ¿Y con qué tú cuentas? ¿Y tú qué te crees? Jesús no está pasando trabajo para decir y reconocer quién era. Y recuerden que aunque en él estaba toda la plenitud de la deidad,
ahí estaba también el representante nuestro en nuestra naturaleza humana, nuestro sustituto estaba allí también representado en carne humana, diciendo, aquí hay uno mayor que el templo. Cualquiera pudiera decir, pero tú mírate en tamaño, nada más mira el templo, mira lo esplendoroso, tú mayor que el templo. Él no solo está diciendo solo mayor que el templo, sino que él lleva, pues tiene mayor honor. Y esto realmente para poderlo decir, tiene una persona que tener mucho carácter, si no realmente cae reducido y dice, no, yo mejor no lo digo, no sea que les caiga mal. Yo sé que yo soy mayor que el templo, pero ellos que se den cuenta, ellos que lo deduzcan, Dios que se los muestre. Y realmente un carácter así con ese tipo de complejo, de cobardía, no pudiera haber demostrado o explicado su mesianismo ante aquellos que le rodeaban. En otro tema igual del mundo, de los análisis que se hacen del mundo, reconocemos cómo a los grandes siempre se les teme, a los grandes se les apapacha o se les sigue o se les vitora. Aquí estamos viendo en Lucas 13:31 una expresión de Jesús dirigiéndose en este caso a Herodes y dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos, no religiosos, diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Jesús está diciéndole que estoy en mi trabajo y le está diciendo zorra a este procurador, a este gobernador de Galilea, Herodes Antipas. Él está explicando y se lo está mandando a decir con unos hombres que le tienen miedo, con unos hombres que pues igual estaban sumergidos en ese temor de que el procurador le está diciendo, él es una zorra, díganle que yo tengo que hacer mi obra. Hoy, mañana echo fuera demonios, hago curaciones y al tercer día termino. O sea, yo no tengo por qué hacerle caso. Yo tengo una obra que hacer y tengo que continuar. Sin embargo, dice en el versículo que le sigue, en el 33, dice, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, en otras palabras, se fue porque era necesario irse, no porque Herodes venía y lo quisiera matar, no porque unos cómplices, unos temerosos, unos cobardes estén echándole miedo, corre, corre que te van a matar. Él dijo, no, no, yo me voy cuando tenga que irme, no, no por miedo tengo que andar huyendo. Sin embargo, no me toca morir aquí, tengo que ir hasta Jerusalén y voy a ir. ¿Y qué vemos de su carácter tan hermoso? Cuando se está yendo, hace las endechas sobre Jerusalén. Él sí se va, porque no porque lo quieran matar, sino porque entendía que no podía morir fuera de Jerusalén. Pero al irse, hace esta declaración de dolor, esta endecha sobre Jerusalén. Y nos los imaginamos llorando, quebrantados, gritando, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Mírenlo yéndose, se está yendo porque viene Herodes, porque no es correcto que muera como profeta fuera de Jerusalén. Pero está diciéndole cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a los polluelos bajo sus alas y no quisiste. En la película que les dejé, espero que lo hayan visto, cómo es una expresión de quebranto, cómo se arrodilla, cómo llora, cómo está lamentando por su amor a Jerusalén, que no hubo oportunidad de rescate, que no hubo forma de él salvarlo. Y dice, he aquí vuestra casa os he dejado desierta, os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, está diciendo, ya no me vas a ver más, he de irme y realmente este fue tu tiempo y no te arrepentiste. O sea, vemos un carácter de nuevo valiente, que no huyó ante el miedo, que no le siguió el juego a los cobardes, que le pudo usar el apelativo que llevaba. ¿Por qué zorra? Porque recordarán este espíritu siempre cambiante de Herodes, de estar en una ambivalencia como gobernante oportunista, con mucha riña, incluso con Pilato, un procurador homólogo en la zona de Judea, y le llama zorra por el espíritu que traía este hombre que lo había demostrado. Este apelativo de hombre astuto se los dice a sus temerores fariseos que estaban llenos de miedo. También Jesús, ese Jesús que lo vemos allí llorando ante Jerusalén, o sea, o por Jerusalén, llorando porque no había habido rescate, lo vemos también llorando
a pesar de lo que el mundo diga. Y sabemos que lloró por su amigo Lázaro y que cuando él vio a personas que lloraban, él se conmovió. Y ese carácter dice que cuando ve a la gente llorando, le dice, ¿dónde le pusieron? Y allí él lloró. Los discípulos entonces entienden, aquellos judíos entienden que él amaba mucho a Lázaro. Sin embargo, no solo está amando a Lázaro, en el pasaje se nota que él se quebranta cuando ve llorar a la familia de Lázaro, a Marta, a María, a los amigos. Dice Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ahí se conmocionó, ahí se conmovió, ahí se estremeció de espíritu. ¿Qué tenemos? Un carácter que por fuerte que sea también lloraba, un carácter que podía visualizar dónde había fibras heridas, dónde había una descompensación de sufrir, de ansiedad, dónde estaba llegando una persona al final. Jesús decidido, denodado, valiente, que no tiene miedo, lo estamos viendo aquí ahora también, no solo quebrantarse ante aquella amada ciudad de Jerusalén, porque no había tenido rescate, sino también está quebrantado, porque gente están dolidos por la pérdida de un ser querido, y él, por tanto, también se duele. Se quebrantó allí, y la interpretación de los judíos es que amaba mucho a Lázaro. Sin embargo, el contexto nos da la idea de que se conmociona también por los dolientes. Es un carácter, por tanto, lo vemos en esa gracia perfecta de poder saber llorar cuando hay que llorar y poder también ser recto cuando hay que ser recto. En sus estrategias para con el mundo, que es muy importante que lo entendamos, su carácter, cuando a sortear el mundo con sus engaños, con sus manipulaciones, cuando cuidar a sus discípulos, usó, por ejemplo, estas tres estrategias. En momentos usó el no le diga nada a nadie, en otros entender cuándo era momento de hacer algo y cuándo no, y también, por ejemplo, con los gobernantes, cuándo enfrentarlo o cuándo quedarse por debajo o cuándo dejarlos a un lado para no provocar ninguna molestia innecesaria. Eso fueron tres estrategias que las vamos a abordar en los diapos siguientes y la vamos a estar mirando. Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez en esa idea que tiene Jesús de hablar en parábola? ¿Cuál de nosotros, si hubiera tenido un ministerio itinerante por las calles, de predicar donde no hay templo, por las calles, a las personas, a las familias, cuál de nosotros hubiera usado esta estrategia de hablar en parábola? Allí en Mateo 13:10, él da la explicación. Dice, acercándose los discípulos, le preguntaron, ¿por qué hablas por parábola? Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A veces pasamos trabajo para entender que el camino no es para todos, porque no todos tienen el corazón, no todos son dignos. Y a veces queremos ser tan abiertos, caemos en conceptos falsos de democracia, de igualdad, de totalitarismo, pero Jesús no cayó en esos conceptos. El mundo él no lo influenció hasta el punto de dejar de entender que hay personas que no están aptas para el reino de los cielos, que sus corazones no se han doblado, que no tienen un corazón, que no han dispuesto su vida. Y por tanto, a tales personas él no les está acercando esa verdad. Por duro que pueda ser para algunos, es la verdad que estamos notando aquí. A ustedes les he dado a saber el misterio, más a ellos no les he dado en eso. Por tanto, es una expresión que muestra un carácter estratega, sabio, que puede moverse con cuidado para poder dar una atención debida a cada uno en un momento indicado y para cuidarse de algunos móviles invisibles del mundo. Esa sabiduría, esa sagacidad, ese corazón y sabio que ubica los momentos, tenemos que mirarlo en Jesús, porque algunos piensan que pues hizo siempre lo que le vino a la mente, y no, no fue así. Siempre estuvo muy apercibido del momento, de lo que estuvo uno pensando, de cuándo se podía, cuándo no se podía, quién estaba adelante, qué estaban pensando ellos, qué estaban diciendo, y fue cuidadoso con todo, con las cosas que se movían colateralmente. Era una persona que nos está demostrando que su carácter fue ubicado en el mundo, cuidándose del mundo y logrando dar el ministerio que el Padre le mandó, pero bien contextualizado en el mundo, teniendo cuidado de esos nexos invisibles y de esas movidas invisibles que están en el mundo. Calcular qué corazón trae aquel, qué historia ha llevado el otro, dónde estoy, qué esperan, qué me manda Dios, qué oportunidad tengo que no puedo perder. Y todo eso se movía en esta persona singular
que es nuestro amado Jesús. Moverse entre familias, amigos, gobernantes, gente sencilla, hoy nos va a demandar mucha sabiduría y perspicacia. Por ejemplo, no le diga nada a nadie. Cuando sanó a un leproso, sabemos que le dijo, ve y no lo digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda. Si nosotros hoy pues sanamos a un leproso, nos va a gustar mucho y a la carne, públicalo en todos lados, en todas las redes, que fuiste limpio. Sin embargo, Jesús le está diciendo que no que hagas, que te lo calles, que no se lo digas a nadie. Vemos, por tanto, un carácter allí, amado, bien hermoso. Ojalá que los profetas estos de hoy, los sanadores, los milagreros, se atrevan a hacer esto para demostrar que son fieles, que son genuinos, pero no, la gran mayoría hace sus videos, lo cuelgan en la red y quieren que todo el mundo lo vea. Igual, más adelante también sanó a ciego y le dice igual, miren qué hermoso. Cuando entonces les tocó los ojos, Mateo 9:29, le dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Pero aquí está Jesús de nuevo, demostrándonos. No vine a ser un pamplinero, no vine para que vean en cuenta que estos ciegos, ya pudiendo exponer aquella fama de él, quizás iban a alterar las motivaciones y todavía no era su tiempo. Por tanto, igual usa una estrategia y le dicen, no lo digan. En cuando sana a un sordo, en Marcos 7, cuando dice Efata, igual se lo dice, no digas a nadie. Dice, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos. Se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, un sordo mudo. Y les habló y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. ¿Qué estamos viendo? Que él no tenía ese espíritu de quererse hacer del bambán, el grande, el que todo lo podía, sino que ubicaba, a pesar de que él sabe que lo puede hacer, pero ubicaba en el contexto qué conviene que se sepa y qué conviene que no se sepa ahora. Más adelante también, en cuestión de los gentiles, y aquí hay un detalle que tenemos que verlo. Dice, sabiendo Jesús en Mateo 12:15, esto se apartó y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, sanando mucha gente. Pero aquí hay un detalle, aquí la Biblia sí dice por qué, cuál era la estrategia que él tenía para que no le descubriesen, qué era lo que estaba pasando, por qué él le encargaba que no le descubriesen. Ahí lo dice el judío Mateo, lo dice, para que se cumpliese lo dicho por Isaías, cuando dice, vamos a analizar lo que Isaías dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en la calle su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y de nuevo, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Cuál era el problema para que Jesús viera que no le descubriesen? Porque desde Isaías, aquí estaba claro, diciendo, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Pero no podía descubrirse que él traía este ministerio hacia los gentiles todavía y él estaba sanando a todos. Había una intención en Jesús de llegar a los gentiles, pero estratégicamente no era bueno que todavía se descubriese. Y por tanto está diciendo rigurosamente, por favor, no lo informen, no lo divulguen, no lo divulguen. ¿Por qué? Porque Dios, o sea, ha de cumplirse este pasaje y tengo que llegar a los gentiles. Es una expresión clara que tenemos que ver, que aunque él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, también estábamos incluidos nosotros y aquellos de la diáspora judía, aquellos prosélitos, estaban incluidos y él tenía que llegar a ellos. Por tanto, había una estrategia. No lo digan hasta que llegue el momento. Son estrategias que muchas veces tenemos que entender que un carácter que ya está en el mundo, que el mundo nos rodea, que no todos entienden, tenemos que lograr llegar a uno, a veces pasando al lado de otro que no quiere o que no puede oír. Dice igual en la transfiguración, en Mateo 17:3, que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él
Sin embargo, cuando desciende en el versículo 9, dice, Jesús le mandó, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, esto fue otra estrategia. Juan, Pedro, no pudieron explicar y decirle a los discípulos ni al mundo lo que sucedió en aquella noche, aquella transfiguración, donde Moisés y Elías vinieron a hablar con él. Había también una indicación de Jesús de decir, esperen que yo resucite de los muertos, y entonces le comentan a la gente esto que han visto. O sea, son estrategias. Seguramente otra persona que no tenga carácter hubiera estado diciéndole por ahí, cuéntele quién vino a verme anoche, cuéntele con quién nos reunimos. Ah, ellos no estuvieron, nosotros sí estuvimos, ¿verdad, Pedro? ¿Verdad, Juan? No, él sabía que había cosas que cumplir en el tiempo exacto, y eso es carácter. Muchas veces pecamos por hablar lo que no va fuera de lugar, pecamos rompemos los contextos, los contornos, y pues bueno, se echan a perder muchas cosas tan solo por no saber callar, por no saber que en todos los tiempos no es clásico para todo, y hay que saber andar con la sabiduría del Espíritu, entendiendo el móvil de cada momento. También vemos esta otra estrategia que él usaba, y decir, aún no ha llegado mi tiempo. Es otro momento de cuando lo ponían, los presionaban, decía, no, no es mi tiempo. Pasó con su madre cuando él vino, pasó aquí con sus hermanos cuando le están pidiendo que baje a la fiesta de los tabernáculos. Y esta es la segunda parte de lo que quería que vieran que está pasando en la fiesta. Dice que Jesús bajó a Judea a esta fiesta, y en el versículo 7 de Juan 5 de Juan 7 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ese es el contexto, rodeado de hermanos que no creían en él como Mesías. Entonces Jesús le dijo, recuerden, antes, versículos antes, los hermanos le estaban instando, dale, date a conocer. Ninguno que quiere hacer saber sus milagros se queda en casa, dale, ve a la fiesta. Y Jesús le dice que no. Jesús le dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Ya? No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Suban vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Aquí vemos que Jesús no se dejó tentar ni provocar ni por sus hermanos. Recordaremos el otro momento, ya lo vimos, lo de la madre, cuando tenía que ser vino, que tienes conmigo, mujer, este no es mi hora todavía. Aquí vemos que los hermanos están diciendo, dale, vamos a la fiesta, date a conocer. Y él dice, no, mi tiempo no se ha cumplido. Un carácter resuelto, que sabe decir no, donde muchos fallan, que no saben decir no a su sangre, a su familia, porque la familia les cae y no entienden que muchas veces la familia pues no tiene un corazón para Dios y caen en las trampas de la familia también. Jesús le dice, suban ustedes. Y habiendo dicho esto, él se quedó en Galilea, ya una provincia, al lado estaba Judea, a donde se hacía la fiesta. Pero después que sus hermanos habían subido, noten este detalle, después que los hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Aquí vemos una persona estratégica, una persona que cuida momentos. Él no estaba huyendo, no tenía pecado, pero él sabía que como él reprendía las obras del mundo, el mundo lo aborrecía, y él hablaba claro de que no ha llegado mi tiempo. Todo lo que estamos viendo aquí, más adelante en otras clases, verán cómo se han movido misioneros, cómo han tenido que hacer muchas personas para llegar con el Evangelio, qué ha tenido que pasar en países como este, como Cuba, con un totalitarismo. Y tenemos que entender todo lo que del carácter va a demandar sabiduría, que a muchos hermanos dicen, ay, pero está lícito esconderse, pero fíjate que si me ven, bueno, Jesús subió como en secreto, fue sin sus hermanos, fue después de los hermanos, no les dijo que no, o sea, que no iba a ir, sino que no era su momento, que no era su tiempo, que se fueran ellos, y luego subió, a pesar de que ellos lo instaban. Pero ¿qué hizo en esta fiesta? Dice que llegando, ya lo habíamos visto, eh, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase, perdón, este no es el pasaje, ya lo leímos en Juan 7, era que en el último día de la fiesta, él se puso de pie y dijo lo que ya leímos, o sea, el que crea en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Allí vemos entonces que él sí se paró en la fiesta y sí lo hizo, y no estuvo esclavo al miedo, pero nada más queremos que entiendan el punto del carácter de ser inflexible
cuando la familia te aprieta, te lleva y te pone contra la pared o te reta a que tú hagas algo peligroso o algo descabellado. Jesús sabe cuándo es el momento de cada cosa y no se reduce ni por la influencia de la familia. También usó esa expresión en el tiempo de la Pascua, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, al Padre, como había amado a los suyos que estaban con él, los amó hasta el fin. Ya entonces aquí se había llegado su hora y aquí sí era el momento de él poder hablar claro con los discípulos y decirle, ya mi tiempo ha llegado. También cuando vemos en el final de su ministerio que los discípulos podían irse a un lado o a otro, él les dice, les mandó, dice en Hechos 1:4, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Jesús tenía una mente con estrategia. Él sabía que una vez que él ascendiera, pues bueno, los discípulos podían cada cual coger hacia un lado, hacer nueva vida, empezar a predicar, pero él sabía que le faltaba la promesa del Padre. Y con toda una mente estratégica, clara, visionaria, y entendiendo que le falta algo, les dice, no se vayan de Jerusalén. Y ese carácter de prever, de cuidar a los discípulos, de decirle, quédense aquí, esperen que va a pasar algo, Dios va a cumplir algo. A pesar, recuerden que él fue levantado posterior a esto, recuerden que vinieron unos ángeles y les dijeron que así como lo habían visto irse, regresaría. Él les está diciendo, no se vayan. La vida hubiera sido otra si esto no lo hubiera dicho Jesús, si él no hubiera preparado este momento, si él no les hubiera acotado la movilidad en este punto, el cristianismo hubiera sido otra cosa y la promesa hubiera sido otra cosa. Sin embargo, él logró que se quedaran allí. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que un carácter previsor, un carácter bien administrador, bien disciplinado y que piensa en los que le siguen. No los deja en el mundo huérfano, no los deja sin poder, los cuidó, fue como un padre para ellos, donde dijo, no los puedo dejar sin la investidura de poder, y ese carácter de cuidar a los que le siguen lo tuvo también Jesús, un carácter de padre. ¿Ya? Porque Juan comenzó, ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Serán bautizados dentro de no muchos días, y este carácter lo vemos hermoso en Cristo, de preparar los tiempos. O sea, ¿cuándo ha llegado mi tiempo? ¿Cuándo no ha llegado mi tiempo? Y ya no solo para mí, sino para los que me siguen. Esperen el tiempo, no se adelanten, no se atrasen, estén en tal lugar, y es importante que esperen cada tiempo. Igual con los gobernantes, otra estrategia. Muchos siempre tenemos la tendencia, pues entendemos los gobiernos con sus imposiciones, con sus tormentos. Y bueno, en Mateo 17:24 está este detalle del carácter de Jesús. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero. Estamos viendo a Pedro asustado, diciendo, ay, 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 me están preguntando si lo pagamos. Y Jesús entra y antes de pagar, le habla, le dice, Pedro, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, por tanto, los hijos están exentos. Quizás no se entiende, y lo que está pasando es que Jesús le estaba preguntando que este imperio romano está cobrando los impuestos solamente de los territorios ocupados, ¿ya? Y usa una ilustración de quién toma los impuestos, los reyes, de sus hijos o de los extraños. Y Pedro, con razón, le dicen de los extraños. Y él le dice, luego los hijos están exentos. Es como diciendo, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros estamos exentos de cualquier impuesto. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa al anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y en la boca le harás un estatero, dáselo por ti y por mí. Jesús está entendiendo que los gobernantes del mundo ya se sirven, ponen a los demás a servirlos a sí mismos, servirse a sí mismos. Ellos imponen sus leyes, ellos se enseñorean de las naciones. Por tanto, lo que él está diciendo es, nosotros no tenemos obligación de pagar tal impuesto, tales cosas están excedidas en injusticia, en todo eso. Sin embargo, no es nuestra misión ofenderle. Vamos, ve al mar y pesca un pez,
trabaja y págalo. Está dándole un argumento de descanso al discípulo para que no entre en bronca, para que no esté en un conflicto, que lo pague y punto. Ya tendrá su juicio con su injusticia. Ellos son injustos, lo que está diciendo, ellos son injustos, pero nosotros no vamos a ofenderle. Esa no es nuestra bronca, ese no es nuestro llamado, ese no es nuestro trabajo o tarea. Allí, por tanto, estamos viendo esa perspicacia, ese carácter de enfrentar a los gobernantes con cuidado, con sabiduría, para no ofenderle o para usar palabras donde se juegue con sabiduría y con inteligencia. También lo vemos no con los gobernantes solo o los que recogían impuestos, sino ante el propio Pilato. Pilato, procurador de Judea, está enfrentando a Jesús, le está haciendo el interrogatorio y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dice, tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada responde. Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Aquí estamos viendo también un carácter que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Y sabe cómo usar expresiones como tú lo dices. Ya muchas personas enfrentan a los gobernantes y se mueren de miedo y hablan lo que no deben y tratando de librarse de cualquier pena involucran a otros. Aquí estamos viendo como mismo allí Jesús pagó el impuesto, pero dijo, yo sé que son injusticias, pero igual no estoy para ir contra ti. Aquí está igual, diciendo, mejor me callo, tú lo has dicho. ¿Qué le preocupaba a Pilato? ¿Quién era el rey de los judíos? Y por tanto, ¿por qué? Porque reinado implicaba disensión contra el César y él estaba puesto como procurador para guardar esa región de cualquier tipo de sublevación contra Roma. ¿Ya? Igual con Pilato tiene un debate interesante y es importante que lo veamos en detalle porque el carácter de los cristianos muchas veces se rinde ante los gobernantes de este mundo, los grandes de este mundo, por una falta de carácter, una falta de sabiduría y de sapiencia para enfrentar momentos como este. Entonces dice en Juan 18 que Pilato vuelve a entrar en el pretorio a hacerle este interrogatorio y le llamó a Jesús y le dice, por fin, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Le revierte el interrogatorio. Pilato le respondió, ¿yo soy acaso judío? Tu nación, los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús y le dice, mi reino no es de este mundo. ¿Cómo que mi reino? Si entonces tienes reino, eres rey. Si mi reino fuera este mundo, dice Jesús, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dice, entonces luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Lo mismo que le respondió antes. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué carácter estamos viendo aquí? Un carácter sabio, inteligente, que o busca la oportunidad para aplicarle la conciencia al que lo entrevista palabras que le queden fuertes, marcadas fuertes. Amados, creo que muchas veces la única interpretación que van a tener gobernantes, gente que nos interroga del Cristo, va a ser las palabras que nosotros les digamos. Pilato se quedó con la duda, ¿qué es la verdad? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Tienes reino? ¿Ya? Y miren la pregunta que le sigue luego cuando los judíos le hincan. Los judíos que eran malos, suyos, le respondieron y le dicen a Pilato, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pero cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, ¿ya? Tuvo más miedo porque dijo, oye, ya no es que sea rey, es que parece que el tipo es divino, hijo de Dios. Y entró otra vez en el pretorio, vuelve para adentro y dice, Jesús, ¿de dónde eres? Ya, como buscando, ¿eres rey de algún reino de aquí de la tierra, de qué región? ¿O eres del cielo? Más Jesús de nuevo cayó, no le dio respuesta. Entonces le dice Pilato ya molestándose. Y pasajes de la Biblia, ustedes recordarán que Pilato mató a judíos, mató a galileos y en sacrificio mezcló su sangre con animales. Pilato era sanguinario, ustedes sabrán. Por tanto, he aquí se empieza a inquietar y dice, a mí no me vas a hablar.
Tú no sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte. Y Jesús ahí está diciendo, te estás pasando. Tú no tienes ninguna autoridad contra mí, si no te fue dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús sabía que él estaba allí, no por Pilato. Y le está diciendo, no te moleste, que el que es malo es el que te incitó a ti. Son mis hermanos judíos, los que están allá afuera. Ese es el que mayor pecado tiene. Y desde entonces procuraba Pilato soltarle. O sea, Jesús redujo el corazón de Pilato. Tuvo un carácter sabio de poder entrar en un momento a debatir, a callar cuando iba y a vislumbrar que tú no eres el malo. El malo son aquellos que están allá afuera, que te están tendiendo una trampa para que tú me quieras ver como un disidente contra el César y me mates. Los malos son los que están allá afuera. Por tanto, Pilato trataba de soltarle, pero de nuevo los judíos, para que entiendan, le dijeron, porque ya lo ven indeciso y le dicen, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en el lugar llamado, y en el hebreo es Cobat. Dice, o sea, aquí que vemos que los malos eran los discípulos, o perdón, los judíos. Los malos eran aquellos que eran parientes según la sangre. Jesús está hablando y está entendiendo que aunque yo estoy enfrentando a un gobernante, hay otra gente mala que me está plantando una trampa. Yo estoy en un lugar porque vecinos, porque parientes, porque colegas que me han visto por tiempo están llenos de celo y están levantándome una calumnia para que el gobernante venga contra mí. Eso es importante, que veamos un carácter que sabe discernir. No es el gobernante malo, hay lacayos, hay gente vendida, hay gente que tiene un mal corazón al cual el diablo lo usa y están tendiéndome una trampa. Que pueden tener religión, que pueden decir que adoran al mismo Dios que yo, pero lo que están haciendo es incitando una querella contra mi persona. Y ese tipo de carácter tenemos que verlo. Jesús cuidó el corazón de Pilato y le dice, espérate, tú no eres el malo. Mayor pecado tienen aquellos que se quedaron fuera. Ellos son los que están incitando esto. Y le está explicando, está viendo incluso que Pilato estaba en cierta curiosidad. Entre paréntesis, hay varias leyendas en la literatura apócrifa de Pilato que lo relatan como un hombre que incluso tuvo salvación y no se sabe por qué, pero la iglesia egipcia canonizó a un tal Pilato que en algunos escritos dicen que sí era el mismo de cuando Jesús. Repito, historia colateral y de curiosidad, porque este Pilato al parecer quedó confrontado por Jesús y eso por tener un carácter que sabe moverse entre qué le digo a este hombre que es gobernante y qué no lo enfrento. Ya tú lo has dicho, tú eres rey, no te voy a hacer saber que eres rey porque lo que quieren que acusarme es de sedición contra César y en ese sentido no soy rey. Soy rey de corazones, soy rey del cielo, soy Dios. ¿Ya? Entonces tuvo mucha sabiduría para enfrentar gobernantes. Igual ante Herodes, este hombre malévolo que tenía una enemistad con Pilato, ya él era de una provincia al lado de Galilea y tan solo, Pilato no podía tener autoridad sobre alguien de Galilea y por tanto también mandó a Jesús hacia allá. Dice en Lucas 23, del 8 en adelante, Pilato se lo mandó a Herodes y Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, dice la Biblia, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Otro detalle del carácter de Jesús. Jesús sabe cuando los gobernantes tienen riñas, están peleados y se da cuenta y dice, tú me has traído aquí para hazme reír y pues que yo te haga una señal y tú ahí en tu trono, yo no te voy a hacer ninguna señal, ni te voy a responder nada. Es un carácter, repito, que no tiene miedo, valiente, sabio. Tampoco le dijo aquí en la cara zorra, aquí no le dice zorra. Aquí no le dice, mátame si tú quieres, haz conmigo lo que sea. No se descompone. Tan solo Pilato igual insiste, tenía curiosidad, pero aquí estaba viendo a un payaso, a un mago,
a un hombre comunitario que la gente le sigue. Y Jesús dice, yo no soy eso. Y a ti no te voy a hacer ninguna señal. Pregunto, ¿cuántos de nosotros se atreverían a enfrentar a un gobernante que te demanda señal, que te dice y te hace preguntas? ¿Cuántos estarían callados diciendo, no te voy a responder? Quizás viene la conciencia religiosa o de alguien y decirle, oye, pero la Biblia dice que obedezca a los gobernantes, pero te están haciendo preguntas. Tú no pierdes nada con responder. Mira, y a muchos de acá en Cuba le han hecho firmar o firma, pero nada más que firma. Pon una firma y ya con eso, suficiente. Jesús fue muy templado, no tuvo miedo y no respondió nada. No importa quién tú seas, no importa quién te creas que eres, no te voy a responder. Eso es un carácter, amado mío, que bendice mucho. Y recuerden, estamos mirando que Jesús sabía que había riña entre él y Pilatos. O sea, él veía, yo sé que ustedes están congraciándose, me pasan de uno para otro, para uno soy de Judea, para otro soy de Galilea. Si miran el contexto, ese era el problema, que habían dicho, él es Galileo. Galilea era conocida como la tierra de los rebeldes, ¿ya? De los sediciosos. Recordarán aquellos de Galilea que se fueron cuando Teudas y cuando Judas, y aquellos que siempre había una revuelta y algún motín sedicioso, por eso más fuerte, Herodes lo había mandado como procurador de Galilea. Entonces, al saber que era de Galileo, Jesús es Galileo, Pilato lo usa como un medio de reconciliación y se lo mandó a Herodes. Mira a ver, dicen que este es Galileo. Y Herodes, pues, para hacer el show. Jesús no estoy, yo no vine para show. Ni te voy a contar, ni te voy a explicar, ni te voy a decir, entiéndenos, yo no he hecho nada. No le respondió, punto final. Es un carácter hermoso, sobre todo lo que hemos vivido en ambiente de persecución, de represión, de mafias, de inteligencia, de gobiernos que inventan muchas cosas. Hemos tenido que saber usar con mucha gracia la respuesta del silencio. Resumen de estas cualidades que hemos visto de Jesús, ya cerrando: resoluto, determinado, valiente, veraz, cauteloso, confiado, decidido, tenaz, tolerante. Recordarán cuando hablamos de la mujer adúltera. También lo vimos celoso con aquellos cambistas en el templo, sencillo, con sentido común, campechano, reservado. Así lo hemos visto, y también dejamos una tarea en la clase pasada, que era ver la película Mateo, versículo a versículo, y notar en ella las vivencias de cada momento crítico que vivió Jesús. Esa fue la tarea de la semana pasada, y hoy queremos dejar otra tarea. Hasta aquí cerramos viendo todas las cualidades de Jesús, y queremos para la próxima clase ir aprendiendo y tener aplicaciones comunes a nuestro andar diario. Ya en la próxima clase vamos a aterrizar un poco en algunos puntos de la vida de Jesús para nosotros, y que seremos breves. Repito, recordarán que tenemos varios encuentros, y luego vamos a hablar para los que no se han salvado, para los que están en trance, en tratos con Dios, y los que ya están salvados, salvos, hijos de Dios, cristianos. Y por tanto, tan solo vamos a hacer aplicaciones prácticas del carácter de Jesús. Luego veremos a los apóstoles y por último, cristianos conocidos en la historia del cristianismo, para de cada uno de ellos entender cómo el Espíritu guía al Hijo de Dios, al cristiano, para un carácter que refleje el de Cristo. Por tanto, otra tarea que dejamos en esta clase sería esto: indagar, según la Biblia, donde se muestran estas otras cualidades de Jesús. O sea, que es administrado, que es previsor, que es, que es compasivo, y que es amigo. O sea, que es alguien que sabe ser amigo, que sabe tener una identidad con los que han puesto una caminata con él. Y en ese caso queremos que tengamos, ¿cómo se llama? Pasajes de la Biblia donde lo puedas notar con claridad. Amén. Entonces, lo vas a anotar, lo vas a hacer en un papel, en una hoja, con tu familia, y luego lo vas a compartir en la próxima clase. Quizás le demos oportunidad a algunos para que abran su micrófono y nos compartan dónde han visto a Jesús con sus distintas cualidades, así de amigo, previsor, administrador y demás. Hasta aquí esta enseñanza.
esperamos para la próxima clase poderlo aplicar y en el grupo nos van dejando las dudas sobre algunas cualidades de Jesús, de su carácter, lo que puedan creer o pedir que se compartan en las próximas enseñanzas, algunas dudas o aplicaciones prácticas sobre la persona de Jesús, su carácter y lo que tenemos que vivir. Bien, que Dios les bendiga. Hasta aquí la enseñanza y queremos que la resuman así, viendo a detalles todo el hermoso cuadro de Jesús y lo apliquemos luego en nuestra vida práctica. Chao, que Dios les guarde. Hasta aquí la enseñanza.